más interesa, debemos saber que los procedimientos de anestesia son una de las intervenciones médicas que en la actualidad se usa bastante. De ahí la importancia del conocimiento hacia los alumnos. Siempre menciono y siempre digo que altera la fisiología respiratoria normal. Alteramos la fisiología normal del paciente por el efecto de agentes, fármacos, que hacen como inductores, a los fármacos como coinductores, relajantes musculares. Entonces cambian la mecánica ventilatoria. Y al cambiar la mecánica ventilatoria, los anestésicos, ¿no?, causan depresión respiratoria. Pero la depresión respiratoria es a nivel central, así como la disminución de la sensibilidad de los receptores periféricos o también el bloqueo de la contracción de los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios implicados tanto de la vía aérea superior como de la inferior, así como los músculos abdominales, entre ellos el diafragma, el cual pierde su tono muscular produciendo una elevación que contribuye a la formación de atelectasis. No me canso de decirles que en anestesia siempre se produce atelectasis, pero hay que saberlas corregir. Y las complicaciones postoperatorias. En los términos que debemos de usar en anestesia, ¿no?, el consumo total de oxígeno de 3 a 3,5 ml por kilo, ¿no?, la producción corporal en el adulto joven, el volumen del CO2, el cociente respiratorio, la relación entre la producción de CO2 y el consumo de oxígeno, ¿no?, el transporte de oxígeno desde el alveolo hasta la célula, sin importar si éste lo consumo o no. Es lo que tenemos en anestesia que se altera. La presión parcial de oxígeno, 60 a 100 milímetros de mercurio, de la curva de disociación del oxígeno, hemoglobina, a 60 milímetros de mercurio, ¿no? La presión venosa del oxígeno, aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. La presión alveolar del oxígeno, 102 milímetros de mercurio. La presión parcial de CO2 de 30 más menos 2 milímetros, ¿no?, a nivel de la altura. Se aumenta este volumen de oxígeno, se aumenta también el CO2, pero no significa que la presión parcial del CO2, porque esa depende de la ventilación. La presión venosa del CO2 es aproximadamente 46 milímetros, la presión alveolar del CO2 es 40 milímetros de mercurio, ¿no? El EtCO2, del volumen tidal, CO2 al final de la expiración, ¿no? La saturación de la hemoglobina arterial de oxígeno determina la presión alveolar, la presión parcial del oxígeno normal, que es mayor a 90%, ¿no? Debemos de manejar la oximetría de pulso. La saturación venosa de oxígeno, ¿no?, del 70 a 75%. Entonces, estos términos tenemos que saber manejarlos para nosotros entender y comprender estos cambios fisiológicos que estamos logrando. Cuando hablamos nosotros de física, de movimientos, es lo que se da a nivel pulmonar, el movimiento de los gases. Si bien es cierto que es poco, ¿no?, pero tenemos que recordarlo, que la física, cuando nosotros llevamos los cursos de biofísica tan importantes para poder entender, ¿no?, entonces para entender los estudios de los gases en el organismo, en el cuerpo del paciente, cómo se comportan en el cuerpo, ¿no? Pero vamos a aplicar poco de esto, ya que la fisiología, cuando hablamos de inspiración, ¿no?, nosotros vemos que el diafragma se contrae, baja, ¿no?,
Por lo tanto, la presión intraalveolar disminuye. Y eso hace que aumente el volumen intraalveolar. En la expiración sucede lo contrario. Se relaja el diafragma, la presión disminuye y también el volumen va a disminuir, haciendo que salga el aire. Este juego de presiones, de volúmenes, puede ser estudiada por la ley de Boyle, que habíamos visto también en biofísica, ¿no? Donde dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y es más, que todo esto es el único lugar donde vamos a encontrar, ¿no?, que se aplica la ley de Boyle. Y eso nos va a llegar a tener una idea. Entonces, estas presiones de la ley de Boyle en el aire, ¿no?, vamos a encontrar. ¿Cuál es la idea? Que obviamente que si hablamos de los gases, tenemos que hablar de estos gases siempre que va a tener una presión y va a tener un volumen. Entonces, cuando hablamos de presión y volumen, cuando nosotros, por ejemplo, ¿qué tenemos en el aire? En el aire, que va a ser una mezcla de gases, que va a tener una presión. Entonces el aire tiene que tener una presión atmosférica. Fíjate esta fórmula que la hemos aprendido desde el colegio, ¿no?, que era la presión barométrica es igual a la fuerza sobre el área de superficie. Bien, esta presión atmosférica puede variar dependiendo del lugar donde uno se puede encontrar. Si tomamos como referencia, ¿no?, a nivel del mar, la presión barométrica, la presión atmosférica, va a ser toda esa fuerza que cae desde arriba hacia abajo, sobre la superficie del mar. Lo mismo puede pasar a nivel de la altura, ¿no?, a nivel de los diferentes niveles de altura. No es igual la costa, la sierra, ¿no?, y en la sierra, más en los nevados, como el monte del Everest, ¿no? Entonces, esta fuerza, y está ahí sobre la superficie, que es desde la atmósfera, es la presión barométrica, como ven acá. Entonces, la atmósfera, ¿no?, que vamos a ver, tenemos un gran espacio, donde la atmósfera hasta el nivel del mar. Esta presión barométrica a nivel del mar va a ser de 760 milímetros de mercurio. Esta es la fuerza que cae de arriba. ¿Qué pasa en la altura? Por ejemplo, si tenemos una ciudad que se encuentra en a un nivel de altura, hablemos de Puno, Juliaca, Huancayo, el mismo La Paz, el mismo Bogotá, ¿no? Entonces vamos a tener un espacio menor hasta la nube. Entonces fíjate que si nosotros vemos en la altura, en Puno, estamos hablando de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Así también podemos ver en los que más han hecho este estudio, Bolivia, por ejemplo, en la Rinconada está a 5.000 metros a nivel del mar. El Alto está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Juliaca está a 3.800, similar a la de Puno, ¿no? Entonces son ciudades donde la presión barométrica va a ser menor. Entonces tiene que variar dependiendo
del nivel que esté a nivel del mar o en la altura, ¿no?, donde se va a encontrar. En física de movimientos también hablamos, por ejemplo, en Puno, a 3.800 sobre el nivel del mar. La presión barométrica va a ser de 485 milímetros de mercurio. Miren, La Paz está a 3.600, la presión barométrica está a 495. Miren la diferencia de 760 a 495. ¿A qué me estoy refiriendo? Que estos cambios no los vemos en sala de operaciones. A todos los pacientes, cuando se les pregunta a los alumnos mencionan que la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio. Y entonces cambia la fisiología. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a 3.800, ¿no? Y nuestra presión barométrica es 485 milímetros de mercurio. Entonces fíjate qué máquina o qué equipo de anestesia puede trabajar. Entonces las máquinas de anestesia o los ventiladores que tenemos en anestesia tienen sus condiciones, ¿no?, específicas para la altura. No puede ser igual una máquina de anestesia que es en Lima o en la altura. Entonces nos podemos pensar y nos preguntamos, ¿qué es el aire? ¿Qué contiene el aire? ¿No? Este aire tiene una mezcla de gases. Si nosotros, por ejemplo, tenemos acá una caja y el aire que vemos acá, este aire está compuesto de una mezcla de gases, ¿no? Podemos hallar de cualquier lugar. Entonces podemos agarrar de cualquier lugar la presión atmosférica. A nivel del mar, ¿no?, los que viven en este nivel o los que viven en la altura. Entonces, estudiar esta mezcla de gases, vamos a encontrar que tenemos gases en proporciones. Por ejemplo, el oxígeno, que va a tener su propio volumen, ¿no?, su propia presión. El nitrógeno también, su propio volumen, su propia presión. El CO2 también va a tener su propio volumen, su propia presión. Fuera de esto tenemos diferentes iones, ¿no? Tenemos el gas metano, etcétera. Entonces, como ya hemos dicho, tenemos un volumen y tenemos una presión. Pero ¿qué pasa en nuestra zona? ¿No? Entonces podemos nosotros compatibilizar. ¿Podemos decir cuánto de oxígeno tenemos o cuánto de oxígeno hay? ¿Podemos decir cuánto de CO2 hay? ¿Cuánto de nitrógeno tenemos o hay en nuestro ambiente? Entonces, estos estudios que se hizo, que sí se podía contabilizar en cuanto al oxígeno. Lo podemos poner en una parte para finalmente determinar que las proporciones que hay de estos gases en el aire, y entonces eso le llamaron fracción inspirada de aire. Inspirada porque nosotros vamos a inspirar ese aire. Pero ¿cuál es la fracción de aire o la fracción del gas en el aire? ¿No? Si nosotros veamos esta columna, que equivale al 100% o una unidad,
¿no? Se dice que el oxígeno bueno se encontraba mejor, ¿no? El 21%. En algunos libros van a estudiar de que se encuentra 20.8%. El CO2 es mínimo 0.04, es muy pequeño, y el nitrógeno 79%. Entonces fíjate que respiramos más nitrógeno que oxígeno. En realidad entonces esto puede ser repetido tanto a nivel del mar como en la altura. Entonces, si nosotros decimos que tenemos oxígeno en esta cantidad y nitrógeno 79%, hay nomenclaturas, ¿no? En la nomenclatura de la unidad y la del CO2 va a ser 0.04. Y finalmente la fracción inspirada de oxígeno es muy importante, porque aquí viene la importancia. La fracción de inspiración 0,21. Ese es un volumen de aire, ¿no?, que hay de estos gases en un lugar. Y obviamente, como se dijo, si tiene un volumen, tiene una presión para el oxígeno, esas presiones son las que tenemos que ver. Si nosotros tenemos entendido que para darle importancia, que yo tenga o yo entienda el CO2, que es una fracción inspirada de oxígeno, tengo que entenderlo y preguntarme, porque muchas veces nosotros vemos pacientes, ¿no?, donde nosotros vamos a poder modificar este CO2. No es difícil. En el COVID ya se vio cómo se modificaba, pero lamentablemente el desconocimiento en la altura de la fisiología no podían modificar esta CO2. Directamente se iban a aumentar el flujo de oxígeno a 100, cuando nosotros podíamos empezar desde 0,4, 0,6 hasta 1. Entonces modificamos esta CO2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un dispositivo que nos expende oxígeno, o sea, el balón de oxígeno, y podemos utilizar algunos dispositivos para darles oxígeno a los pacientes. Si tú vas a dar a un paciente las cánulas nasales, puntas nasales, narinas, lo que quieran llamarle, directamente, fíjate, entonces tú puedes hacer que la FiO2 pase, ¿no?, de 0,2 a 0,4. O sea, el 40%. Si tú le das a un paciente con máscara, sin reservorio, tienes que darte cuenta que la FiO2 de este paciente puede llegar a 0,6, o sea, más o menos el 60%. Y finalmente, si utilizas una bolsa con reservorio, con máscara, vas a ver que la FiO2 puede llegar hasta 1. O sea, este paciente tiene una fracción inspirada de CO2 del 100%, ¿no? Entonces, no es necesario que querramos entender si no tiene, como decir, no tiene pulmón, está encharcado, está infectado, está lesionado. No voy a pretender llegar a 100%. En Puno, por la altura, somos hipóxicos crónicos, a lo más que pueden llegar, ¿no?, los pobladores de altura
pues a 96%, 97%. Algunos deportistas pueden llegar a 97, 98%, pero en la costa puede llegar a 99%. Pero lo normal en Puno es a partir de 85 hasta 90%. Si tú estás en Puno, saturas 82%, bajas a Arequipa, puedes estar saturando 94, 93%. Vas a Lima, puedes llegar al 100%. El problema es la fisiopatología del poblador de altura. Entonces es fácil comprender la modificación de la TiO2 que tú puedas modificar, ¿no?, en sala de operaciones. Entonces, ¿qué son estas presiones? Estas presiones se van a estudiar dentro del grupo de presiones parciales. ¿Y su nombre qué dice? ¿Qué es una presión parcial? Es parte de un todo. En realidad, es una pequeña partecita dentro de un todo y ahí viene la fórmula, ¿no? Por ejemplo, a nivel del mar, dijimos que la presión barométrica era 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál sería la composición de esta presión barométrica? Obviamente, la presión de los gases que lo componen. Entonces tenemos una presión parcial de oxígeno más la presión del nitrógeno más la presión parcial del CO2 o también de cualquier gas que se encuentre dentro de la atmósfera. Entonces, esta presión parcial nosotros podemos calcularla. Entonces, en biofísica, ¿no?, aparece, ¿no?, los estudios de Dalton. ¿Qué dijo Dalton? Lo que mencionaba, que con esta fórmula, nosotros, ustedes, se podían complicar, o se podían confundir. Entonces, dijo que la presión inspirada de un gas es igual a la presión barométrica por la fracción inspirada de ese gas. Entonces, por ejemplo, si hacemos el ejemplo del oxígeno a presión de oxígeno en el ambiente, va a ser de 760 milímetros de mercurio por 0,21, ¿no?, y la presión de O2 en el ambiente va a ser 150,6 milímetros de mercurio. ¿Esto qué va a corresponder? Esto corresponde a esos 21% que se encuentran en el aire de oxígeno. Entonces, estamos hablando sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, cuando yo digo de 21% que se encuentra en el aire, ese 21% de oxígeno en la altura sucede lo mismo. La presión barométrica, por ejemplo, es de 495 milímetros de mercurio. No está cambiando. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las fracciones, o sea, la cantidad proporcional de aire, lo que sí cambia son las presiones. Entonces vemos la diferencia en la altura. Si cambia la presión, pero no cambia la concentración, sigue siendo 21% de oxígeno. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo, vamos a tener que la presión de oxígeno en la altura, ¿no?, va a ser de 103,95 milímetros de mercurio, bordeando lo que es en la altura, ¿no?, por ejemplo, La Paz, Juliaca, Puno, La Oroya, ¿no?, y otros lugares.
Entonces vamos a tener que estudiar el aire ambiente. Ya hemos entendido la física, pero vamos a estudiar cómo interaccionan estos gases a la hora de respirar. Nosotros a eso le llamamos aire ambiente. Es fácil entender que el aire en nuestro medio, ¿no? Vamos a tener que ver la FiO2 del ambiente, la presión parcial del ambiente. Entonces, ¿cómo voy a respirar nitrógeno, oxígeno, CO2? Por ejemplo, el nitrógeno. ¿Cuánto de nitrógeno respiras? Cuando la presión, ¿no? Necesito para respirar 600 milímetros de mercurio. En el oxígeno necesito 159 milímetros de mercurio. Ya la presión del CO2 es muy pequeña, ¿no? No lo vamos a notar. De todas maneras, ¿no? Podemos encontrarlo en los libros. Entonces tenemos los diferentes constantes que hay en el aire humidificado, en el alveolo y cuando uno expira. Y lo mismo va a pasar en la altura. Vas a tener presiones de nitrógeno, de oxígeno y de CO2. La presión de nitrógeno 495, de oxígeno 495. Miren cómo ha bajado de 760, ¿no?, a 495 por 0,21, 103.18 y 390 de nitrógeno. Entonces es importante entender que en la altura del medio ambiente nuestros pacientes vienen con esos datos y jamás nosotros podemos, si alteramos la fisiología, debemos abocarnos a esta fisiología. Es un aire seco. Para que el aire sea útil, utilizable por el alveolo o para la difusión de gases, tengo que modificar este aire. Parte de esta, ¿quién la hace? La zona de conducción. Si nosotros nos acordamos que la zona de conducción comienza desde las fosas nasales hasta el bronquiolo 17. ¿Qué funciones cumplían esta zona de conducción? Calentar, filtrar, humidificar el aire. En otras palabras, prepara el aire, ¿no?, para que sea útil al alveolo. Entonces, en los bronquiolos terminales, en la bifurcación 17, el aire ya estaría a 37 grados centígrados. Ya en la carina, llega a esa temperatura y estaría humidificado al 100%. Y entonces nos va a dar el vapor de agua al 100%. Entonces, ya en las vías aéreas, ya no tengo aire seco, ¿no?, que tenía en el ambiente. Y eso es lo que nosotros nos preguntamos aquí en Puno. Aire seco del ambiente en Puno, ¿no? Si tengo yo el aire humidificado, y este aire humidificado va a ser de 37 grados centígrados, el vapor de agua, que ahora ya es un gas, va a ser obviamente la propia presión. Esta presión de vapor de agua va a ser igual a 47 milímetros de mercurio. Este va a ser una constante que puede modificarse con la temperatura.
Pero nosotros logramos a 37 grados de la temperatura del cuerpo. Entonces, la presión de agua va a ser 47 milímetros de mercurio a 37. Pero yo les preguntaría, ¿en Puno estamos a 37 grados centígrados? Cuando un paciente recibe anestesia, ¿está a 37 grados centígrados? Vuelvo a mencionarles, hicimos un trabajo de investigación sobre la temperatura, específicamente sobre la hipotermia en el intraoperatorio. Y entonces, en la hipotermia del intraoperatoria, nosotros concluimos de que el paciente no llegaba ni a 37 ni a 35, sino a 33 grados centígrados. Entonces, si nosotros tenemos a 37, 47 milímetros de mercurio, a 33 grados centígrados, va a ser este vapor de agua, ¿no? Entonces va a ser menos. Entonces, fíjense la importancia que tiene la fisiología de conocer. Entonces, yo puedo utilizar, ¿no?, la presión, ¿no?, esta fórmula de la presión de aire inspirado, de cualquier gas, siempre y cuando esté humidificado. Entonces, si vemos nosotros la presión barométrica menos la presión de agua, ¿no?, por la fracción inspirada, ¿no?, para el oxígeno, tenemos que es 760 menos 47,021. Fíjate que las presiones bajo era de 159, ahora es ¿cuánto? La presión va a ser de 149 milímetros, solo porque el aire ya se ha humidificado, ¿no? Eso también podemos explicar a nivel de la altura, donde disminuye, ¿no?, de 103 a 94,9. Dicho esto, ¿qué podía pensarse en sala de operaciones nuestros pacientes que llegan a 35 grados centígrados? ¿Cuál sería la solución? La solución es que nosotros tenemos en sala de operaciones que todos los pacientes debe darse la anestesia con máquinas, ¿no?, calentadoras de aire. Debemos tener las sábanas térmicas, ¿no?, o la de los calentadores de fluidos. Entonces, en sala de operaciones, empíricamente, en un microondas, o también en baño María, ¿no?, se calientan las soluciones y con el calentador corporal se envuelve al paciente con estas sábanas térmicas. Pero muchos, lamentablemente, disculpen que les diga, no cumplen lo que se está comentando. Entonces las complicaciones son más. Si nosotros vemos que finalmente llegamos, el aire humidificado, calientito, listo en el alveolo para cumplir su función de difundirse, pero tenemos que recordar que en el alveolo, ¿no?, estamos mezclando, hay una mezcla a todo tiempo, el aire inspirado, ¿no?, y el aire expirado, ese aire expirado que se está eliminando. Porque todo el tiempo nosotros estamos haciendo este proceso de ingreso de oxígeno y salida de CO2. Entonces, el aire alveolar es aire que ya está mezclado, tanto de aire limpio, por así decirlo, de la inspiración y de la expiración.
Entonces, esta fórmula, muchas veces, según los estudios en las revistas que se hacen, no está en los libros. Solamente te dice que esta mezcla de inspiración, expiración, explica que la presión alveolar va a disminuir. Entonces, es una forma, ¿no?, que se ha encontrado para utilizar presión. Pero también hay otra, ¿no?, que la misma fórmula, ¿no?, arterial de CO2, que muchas veces puedes dividirlo, ¿no?, sobre 0,8, pero igual no modifica mucho la fórmula. Entonces, si nosotros queremos hallar la presión alveolar de oxígeno, ¿no?, que no es útil, pero sí podemos entender las diferentes patologías, las diferentes enfermedades, ¿no? Por eso es que la puse esta fórmula. Sería otra clase interesante sobre qué patologías podemos encontrar con esta fórmula. Aquí vemos, ¿no?, si nosotros hacemos un ejemplo, si tenemos la presión alveolar de oxígeno, ¿cómo la calculamos? Colocamos la presión barométrica 760 menos 47 por la FiO2 0,21 menos 40, que es la presión arterial de CO2. ¿Cuánto vamos a tener? 109. Y aquí sí toma importancia la presión parcial de CO2. La presión alveolar CO2, que va a ser de 40 milímetros de mercurio. Y hacemos el cálculo, ¿no? Este cálculo, si lo hacemos en la altura, para los que queremos hacer investigación en la altura, ¿no?, vamos a tener estos valores que explica por qué en el alveolo, ¿no?, si tengo 109 a nivel del mar y 40 milímetros de mercurio de CO2 también a nivel del mar, todo ese aire ¿qué va a pasar? ¿Por dónde se va a recoger? Por la vena pulmonar. Va a entrar a la aurícula izquierda, va a seguir por la aorta. ¿Qué quiere decir? Si sale por la aorta, ya tengo aquí sangre oxigenada. Esas presiones parciales de oxígeno y presión parcial de CO2, entonces yo puedo estudiar con la gasometría. Ya lo habían visto ustedes en fisiología, ¿no?, cuando nosotros agarramos y tomamos oxígeno directamente de cualquier arteria. A la hora de tomar sangre de cualquier arteria, fíjate que se va a dar un fenómeno muy raro, un fenómeno un poco difícil de explicar fácilmente. La presión arterial de oxígeno con la que disminuye a 97 milímetros de mercurio y la presión
arterial del CO2 es 40 milímetros de mercurio. Pero ¿por qué razón el oxígeno alveolar y la arterial bajan? ¿A qué se debe esta diferencia? Ya que en la arteria, obviamente, ¿no?, cambio de oxígeno debería de ser la misma que está en el alveolo. Existe entonces una gradiente alveolo arterial. ¿A qué se debe este gradiente fisiológico? Este gradiente fisiológico, ¿no?, lo primero que hay un pequeño shunt. Este pequeño shunt es postpulmonar. Hay algunas zonas que no se van a ventilar. Cuando no se ventila bien, es muy poquito. Va a haber las venas coronarias que van a desencadenar directamente, ¿no?, que drenan a la aurícula izquierda. Va a haber algunas alteraciones, ¿no?, alveolo arterial, que se va a producir, ¿no?, este proceso, por ejemplo, a nivel del mar. El área alveolar, el arterial, va a ser, ¿no?, de 9 a 15, ¿no?, y a nivel de la altura va a ser de 4. Entonces, ¿qué es la diferencia de la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno? Y esta valor, si es que está muy aumentado, nos va a hablar de este shunt o cortocircuito donde no hay ventilación. Entonces es un gradiente alveolar normal, ¿no? Si nosotros vemos acá, este gradiente alveolar normal. Entonces, si nosotros entendemos cómo llega la sangre a las arterias, vamos a ver qué sucede en el recambio alveolar. Si nosotros vemos la espirometría, vemos el volumen corriente, ¿no?, estamos estudiando este volumen de reserva expiratorio. Cuando tú le pides al paciente que expire después de una expiración normal y el volumen residual que queda, que es el aire que nunca puede salir, que solamente se va a ir al recambio, forma la capacidad residual, que es 2300 ml. Y esa es en realidad esa capacidad que va a ir recambiándose poco a poco. ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema hay? Señores alumnos. ¿Puedo seguir o se suspende? Sí, doctor, por favor continúe. Creo que el compañero tenía problemas con su micro. Bueno, entonces, como ven, en realidad, esa capacidad que va a ir recambiándose poco a poco en cada ciclo ventilatorio, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 veces, entonces en cada ciclo respiratorio apenas voy a tener
un recambio de unos 7. Y en 16 ciclos, ¿qué es lo que puedo recambiar? ¿Por qué este recambio es lento? Para proteger el organismo del cambio brusco de concentración de oxígeno y CO2. Algunos de los alumnos me habían preguntado que estos recambios, en cuanto a la protección del organismo, si uno está en la costa, al día siguiente viene a Puno a operarse y hay complicaciones porque no tiene esa protección, ¿no? La respiración, ¿no?, cambia la fisiología. Veamos ahora qué sucede con la relación de estas presiones con la frecuencia respiratoria. Fíjate que el oxígeno, si tú respiras rápido, porque el cuerpo necesita, ¿no?, puede llegar a 150 milímetros de mercurio, lo máximo. En cambio, el CO2, si dejas de respirar, ¿no?, se dispara la presión, y también si respiras muy rápido, se va a perder muy rápido CO2. Entonces va a ser directamente proporcional en el CO2. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Saber ventilar a los pacientes, saber calcular este recambio alveolar en la máquina de anestesia. Entonces nosotros vemos en la difusión de los gases a través de la barrera alveolo capilar, ¿no?, este alveolo, ¿no?, que llega a 40 metros cuadrados en cada pulmón. Tenemos entonces la circulación venosa y la circulación arterial. Tenemos una presión venosa de CO2 de 45 milímetros de mercurio. Entonces, si nos fijamos, es mayor el gradiente. Por lo tanto, va a ir de mayor presión a uno de menor presión. Pero apenas tengo una diferencia de 5 milímetros de mercurio para el CO2. Es muy poquito, pero aún así es súper eficiente para eliminar todo el gas. Pero fíjate, en cambio, ¿no?, la presión venosa de CO2, ¿no?, que es de 40, y en el alveolo va a ser, del oxígeno va a ser 107. Necesito una mayor presión para intentar llenar y cambiar el gas dentro de este vaso para que sea 107, ¿no? ¿Se dan cuenta estos cambios? ¿No? Entonces, ¿cómo es en la altura? ¿Cómo puedo manejar mi paciente, ¿no?, o regular la función respiratoria de mi paciente? Entonces le pregunto, ¿a qué se debe, ¿no?, que el CO2 requiera apenas un poquito, 5 milímetros de mercurio para difundirse, y que la presión alveolar de oxígeno para que cumpla esa función necesita más de 60 milímetros de mercurio? Eso nosotros lo vamos a dilucidar entendiendo la barrera alveolo capilar o la membrana alveolo capilar.
Entendamos entonces que tenemos unas membranas basales capilares. Por ejemplo, la membrana basal alveolar y la membrana basal capilar. Sobre estas, que van a estar, por ejemplo, del lado alveolar. Estos son el neumocito tipo 1. Estos forman la pared del alveolo. Y los neumocitos tipo 2 producen el surfactante. Bueno, tengo neumocitos tipo 1 y surfactante por un lado. Por otro lado, tengo la membrana basal y tengo el endotelio capilar. ¿Qué estoy viendo? Que entre estas dos membranas, ¿no?, tengo el intersticio o el tejido intersticial. Entonces hablamos de recambio de oxígeno y de CO2. Entonces todo esto tiene que pasar por esta membrana. Entonces, al ser una membrana, yo puedo estudiar esto con la ley de Fick. ¿Qué decía la ley de Fick? Esto que se estudió en biofísica o también en fisiología, ¿no?, de todo, habla sobre la difusión de una sustancia, cualquiera. ¿Va a ser igual a qué? Es directamente proporcional al área, ¿no?, de un área mayor, difusión a una temperatura mayor, difusión, y a una diferencia de presiones. A una diferencia de presiones mayor. Y finalmente, un coeficiente de difusibilidad. Sobre inversamente proporcional a la distancia, o sea, menor distancia, más difícil se hace la difusión. El coeficiente de solubilidad o difusibilidad o de difusión en los gases puede variar. Entonces, este coeficiente de difusión, por ejemplo, del oxígeno es 1, porque es parte de la unidad. A la hora de estudiar este coeficiente de 1, ¿no?, va a tener diferencia con el CO2. El CO2 tiene 20 veces más posibilidad de difundir. Por eso es que el CO2 es 20 veces más difusible. Y obviamente va a pasar cualquier barrera. Otra diferencia que vamos a encontrar en el grosor de la pared, que va a ir desde 0,2 a 0,6 micras, ¿no? Es una membrana muy delgada, una membrana muy delgadita. Y podemos encontrar alteraciones de grosor. ¿Qué cosas me alteraría el grosor? Igual sería su efecto a la hora de difundir. Entonces, si nosotros nos fijamos en la fórmula, vamos a ver que la distancia es inversamente proporcional al intersticio. Es muy grande. El oxígeno no puede pasar. Pero ¿quién puede difundir? El CO2. Porque es un gas muy difusible, aunque tenga una membrana muy gruesa.
esto sucede, los casos, por ejemplo, en el edema de pulmón, en la neumonía, si nosotros vemos, no ingresa definitivamente el oxígeno, y el CO2 ya no puede pasar porque tiene una barrera demasiadamente gruesa, grande. Entonces la difusibilidad tiene la distancia más grande, y al tener la distancia más grande hay menor difusión. Otra cosa que tenemos que tener, vamos a encontrar el área. Fíjate, si un paciente tiene EPOC o tiene unas bulas, hay una superficie que no sirve y hay otra superficie que sí sirve. Cuando hablamos nosotros de enfisema, la superficie útil se disminuye, y al disminuir también disminuye la difusión. Entonces los cambios de presión en un paciente, ¿no?, que está inervado, o sea, el diafragma, pero sufre un paro respiratorio, este paro respiratorio por cualquier naturaleza, la presión de oxígeno ya no se recambia. Por lo tanto, como no hay presión, no hay diferencia de presiones, este paciente se va a tornar hipóxico. Entonces tenemos que tener muy en cuenta en anestesia esta membrana alveolo-capilar. Cuando un paciente le provocamos, por ejemplo, una neumonía aspirativa, ¿no?, o el paciente tiene una enfermedad de fondo, un EPOC o una neumonía. Si nosotros podemos entender algo que faltaba terminar en la fisiología, el gas dentro de los fluidos. Porque es importante entenderlo, ¿no? ¿Qué sucede con la presión de un gas en un fluido? Entonces vemos cuál es el estudio. ¿Quién hace este estudio? La ley de Henry. También es importante, porque con esta ley, ¿no?, al igual que el coeficiente de difusibilidad, vamos a poder entender por qué el CO2 sale tan rápido. Entonces, ¿qué dice la ley de Henry en biofísica? Dice que la presión parcial de un gas en un fluido va a depender de su concentración y su solubilidad. Entonces la ley de Henry nos dice que la solubilidad de un gas va a depender de su concentración, va a depender del coeficiente de solubilidad, ¿no? Por ejemplo, en el oxígeno tiene un coeficiente de solubilidad de 0,024, ¿no? Y el CO2 se puede solubilizar en un fluido por 0,57. En otras palabras, el CO2 sigue siendo 20 veces más soluble en un gas, por lo tanto puede fácilmente el CO2, ¿no?, llegar a la sangre. Muchas veces, si nosotros entendemos en anestesiología, más importante, le damos importancia al CO2 como activador,
como estimulador, ¿no?, de la respiración. En un paro cardíaco, si el CO2 está por debajo de 10, la capnografía está por debajo de 10 milímetros de mercurio, no vas a resultar hacerle la reanimación cardiopulmonar. El paciente fallece. Pero si nosotros empezamos a manejar y a elevar el CO2, 12, 15, 20, tengan por seguridad que este paciente sí está haciendo un intercambio en la membrana alveolo-capilar, y es muy posible que salga, ¿no?, de esa hipoperfusión, o también mejor salga del paro cardíaco. ¿Qué factores alteran la unión del oxígeno? Los factores: el estado ácido-base, por ejemplo, en la acidosis se desplaza la curva a la derecha, aumenta el P50. La alcalosis hace lo contrario. La presión parcial del CO2, la temperatura, ¿no? La temperatura, si nosotros tenemos un paciente con hipertermia, desplaza la curva a la derecha, aumenta la P50. La hipotermia hace lo contrario. El 2,3-difosfoglicerato aumenta, ¿no?, desplaza la curva a la derecha, aumenta el P50, ¿no? Disminuye este 2,3-difosfoglicerato hace lo contrario. La curva a la derecha disminuye la afinidad por el oxígeno. La hemoglobina se libera más rápido y los tejidos disponen de más oxígeno. La curva a la izquierda aumenta la afinidad por el oxígeno, disminuye la disponibilidad de los tejidos. Así también tenemos el efecto Bohr, aumenta la concentración de hidrogeniones en sangre, disminuye la unión de oxígeno a la hemoglobina, por lo tanto la curva se desplaza a la derecha. Entonces la hemoglobina es menos afín al oxígeno. Entonces debemos facilitar la entrega y disminuir la interfase con la toma de oxígeno. Así también tenemos el efecto Haldane, que ustedes ya habían visto en fisiología, la capacidad de aumentar, de transportar CO2. ¿No? Si acumula hemoglobina menos afín al oxígeno, ¿no?, la curva es a la izquierda. Disculpe, doctor. Sí. Doctor, tenemos programadas ya clases a lo que es la 1. Ya, entonces terminamos, ¿ya? Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor, hasta luego.